Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, bienvenidos a las noticias del día, pendientes de la actualidad, mirando la última hora y sobre todo contando lo más destacado de hoy, pendientes de este ataque masivo por parte de Rusia que ha dañado embajadas occidentales. Miraremos también a un ataque por parte de Ucrania en Kursk, se habla de al menos 6 fallecidos, mientras que el presidente ruso Vladimir Putin ha declarado que se ha declarado precisamente la guerra al mundo ruso. Miraremos también a la tensión en Oriente Medio, a declaraciones, amenazas por parte de Donald Trump y también al presidente argentino Javier Milei. Empezamos mirando a Israel. Al menos 8 civiles han muerto, incluidos niños, y varios han resultado heridos este viernes en un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo un apartamento residencial en el campo de refugiados de Al-Nuseirat, en el centro de la franja de Gaza. Es lo que informa Al Jazeera. En redes sociales han divulgado imágenes del lugar del bombardeo que muestran edificios destruidos y a personas trasladando a fallecidos y a lesionados. Y seguimos mirando a Oriente Medio. En este caso ponemos el foco en Siria. Sigue escalando la tensión en un momento en el que además hay nuevos ataques a Israel. Los rebeldes hutíes han afirmado este viernes que han atacado al sur de Israel con varios drones en una operación conjunta con las milicias iraquíes respaldadas por Irán, un día después de que Yemen fuera atacado por el ejército israelí. Los hutíes dicen que en cooperación con la resistencia islámica de Irak llevaron a cabo una operación militar específica dirigida contra objetivos vitales del enemigo israelí en el sur de la Palestina ocupada con varios aviones no tripulados. La operación ha logrado con éxito sus objetivos, es lo que apuntaba el portavoz militar Yahya Sarea en un comunicado. Por otro lado, aseguraron que atacaron un objetivo militar de Israel en Tel Aviv con un dron, otra operación que ha logrado con éxito su objetivo. En Estados Unidos, el Comando Central anunciaba este viernes que ha eliminado a un miembro de alto rango del Estado Islámico, Abu Yusuf, también conocido como Mahmoud, en un ataque aéreo en la provincia siria de Deir al-Zohar. Este ataque aéreo, dicen, es parte del compromiso continuo de CENTCOM junto con sus socios en la región para interrumpir y degradar los esfuerzos de los terroristas para planificar, organizar y llevar a cabo ataques contra civiles y personal militar de los Estados Unidos, nuestros aliados y nuestros socios en toda la región y más allá. Es lo que tuiteaba la agencia, agregando además que la zona objetivo estaba previamente controlada por el antiguo régimen de Bashar al-Assad y de Rusia. En este sentido, dice además que ISIS tiene la intención de liberar a los más de 8.000 agentes de ISIS que se encuentran actualmente detenidos en instalaciones de Siria. Dice que perseguirán agresivamente a estos líderes y agentes, incluidos aquellos que intentan realizar operaciones fuera de Siria. Es lo que afirma el comandante del CENTCOM, Michael Kurilla. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan aseguraba este viernes que lograr una coexistencia pacífica en Siria pasa por eliminar al grupo yihadista islámico y a la guerrilla kurda activa en Turquía. Decía además que su más sincero deseo es la construcción de una Siria en la que los distintos grupos religiosos y étnicos convivan pacíficamente y que sirva de fuente de seguridad para sus vecinos. Eso es lo que apuntaba en el vuelo de regreso del Cairo, donde participó en la cumbre del D8. Para ello dijo que es preciso acabar con el Estado Islámico y con PKK y sus derivados. Es una guerrilla activa considerada como terrorista por parte de Estados Unidos, una milicia kurda aliada de Washington en la que luchan los yihadistas. Miramos también al canciller chino Wang Yi. Ha mantenido este jueves en Pekín una reunión con un grupo de diplomáticos de países árabes en la que pidió que las distintas facciones de Siria se embarquen en interés a largo plazo del país y de su pueblo en un proceso abierto e inclusivo de solución pacífica. Enfatizó además la importancia de impedir que el terrorismo aproveche el caos para volver al país árabe tras la reciente caída del régimen de Bashar al-Assad. Es lo que recogía en la noche del jueves la Cancillería china en su página web. Instó recientemente a evitar la fragmentación y a restaurar la estabilidad en Siria. Miramos también precisamente a la Unión Europea. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, dice que han abierto vías de diálogo político con HTS. Dice que esto amplía los canales y que además el máximo diplomático europeo ha vuelto a Damasco. Escuchamos a Ursula von der Leyen. Have established channels for political talks with HTS. This is building on the existing channels that we have through our humanitarian aid. We have had these channels all the time while respecting the principle no contact, no cooperation, no funding of the Assad regime. But now it pays out to be on the ground there and have the first political channels with HTS and other factions.
It is good that we have now our top diplomat and that he has returned. Precisamente, pendientes de Europa, pendientes también del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Vamos con una última hora. Financial Times está informando en estos momentos de que el propio presidente electo de Estados Unidos sube aún más la apuesta. Quiere un objetivo de gasto de defensa del 5% para la OTAN. Los asesores de política exterior más cercanos del presidente electo de Estados Unidos indican que continuará armando Ucrania mientras busca poner fin a la guerra. El equipo de Donald Trump ha dicho a funcionarios europeos que el presidente entrante de Estados Unidos va a exigir a los Estados miembros de la OTAN que aumenten el gasto de defensa al 5% del PIB. Eso sí, planea seguir suministrando ayuda militar a Ucrania. Los asesores de política exterior más cercanos están compartiendo sus intenciones en conversaciones con altos funcionarios europeos este mes. Durante su campaña en la Casa Blanca, como saben, el propio Trump ha prometido cortar la ayuda a Ucrania, obligar a Kiev a entablar conversaciones de paz inmediatas y dejar a los aliados de la OTAN indefensos si no gastaban lo suficiente en defensa, lo que ha asustado a las capitales europeas, pero en un impulso para los aliados profundamente preocupados por su capacidad de apoyar y proteger a Ucrania sin el respaldo de Washington. Trump ahora tiene la intención de mantener los suministros militares de Estados Unidos a Kiev después de su toma de posesión, es lo que apuntan 3 personas informadas sobre estas discusiones con funcionarios occidentales. Eso sí, hay una contrapartida. Trump va a exigir a la OTAN que duplique su objetivo de gasto del 2% al 5%. Trump aceptaría un 3,5% y además planeaba vincular explícitamente un mayor gasto en defensa y la oferta de términos comerciales más favorables con Estados Unidos. Ahora mismo la OTAN negocia la opción de aumentar hasta el 3% del gasto en defensa. Donald Trump no se conforma, quiere al menos un 5%. Seguimos mirando a Europa, y es que los países europeos están sopesando seriamente la idea de desplegar tropas en Ucrania en caso de un acuerdo con Rusia para detener los combates, si bien no se trataría de unir a las fuerzas de mantenimiento de paz bajo la bandera de la OTAN. Es lo que reporta The Washington Post. El diario detalla que el miércoles por la noche, cuando el secretario general Mark Rutte recibía en Bruselas a los líderes europeos y también a Zelensky, se habló de la opción de intervenir sobre el terreno, algo que se planteó al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, cuando se reunió con Zelensky y con Macron en París. Según funcionarios al tanto de las conversaciones, Trump mostró interés por esta idea, aunque no está claro si la próxima administración apoyaría un acuerdo de este tipo, al menos hasta que el mandatario electo asuma el cargo. Precisamente von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, hablaba sobre la tensión en Ucrania y dice que 2025 será un año decisivo. Escuchamos. Be a decisive year. It will be 3 years since the start of Russia's invasion. Putin is redoubling efforts to make gains, so bolstering Ukraine right now is both a moral and a strategic imperative for us. The world is watching how we sustain our support to Ukraine, and just like the brave Ukrainian resistance, we will be steadfast. So we need to make sure that Ukraine prevails. And as you said, we have to put Ukraine in a position of strength. Looking back, Europe has so far provided Ukraine with almost 130 billion euros. We have secured economic and financial stability until the end of 2025. That's good news. And with the Ukraine facility and our G7 loan, we're even covering most of Ukraine's financing gap for Estamos mirando a Donald Trump, que ha dicho este viernes que la Unión Europea podría enfrentar aranceles si el bloque no reduce su creciente déficit con Estados Unidos, realizando grandes intercambios de petróleo y de gas con la mayor economía del mundo. Decía Trump: le dije a la Unión Europea que deben compensar su tremendo déficit con Estados Unidos mediante la compra a gran escala de nuestro petróleo y gas. Es lo que apuntaba en una publicación en Truth Social. Decía: de lo contrario serán aranceles en todo sentido. Ha prometido imponer aranceles a la mayoría de las importaciones y no a todas. Ya ha dicho que Europa pagaría un alto precio por haber tenido un gran superávit comercial con Estados Unidos durante décadas. Precisamente México se prepara para recibir a sus ciudadanos residentes en Estados Unidos y el presidente electo Donald Trump cumple sus promesas de deportaciones masivas. Sin embargo, no actuará como un tercer país seguro para los migrantes de otras naciones. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum está preparada para trabajar en coordinación con las autoridades federales, estatales y locales ante posibles deportaciones masivas. Es lo que señalaba la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado a la agencia Bloomberg. Trump se ha comprometido a
implementar una serie de políticas migratorias de línea dura, incluidas deportaciones masivas que están diseñadas para acabar con la migración ilegal. Mientras tanto, Biden anunciará en los próximos días su último lote de asistencia bélica a Ucrania por valor de 1.200 millones de dólares. Anunciará en los próximos días su paquete final de iniciativa de asistencia de seguridad de Ucrania, usando los fondos restantes reservados para comprar nuevas armas para Ucrania, según dos fuentes familiarizadas con el asunto. Según una tercera, el paquete incluye interceptores de defensa aérea y municiones de artillería, pero se espera que se anuncie el contenido exacto en los próximos días. Tendrá un valor aproximado de 1.200 millones de dólares. Podría ser uno de los últimos pasos que tome Estados Unidos para brindar apoyo militar directo a Ucrania, mientras Kiev se prepara para el regreso del presidente electo Donald Trump. Precisamente mirando a Joe Biden, les contamos que funcionarios de Ucrania y de varias capitales aliadas dicen que es demasiado poco y demasiado tarde. Biden dejará su cargo mientras está centrado en usar todos los recursos que le quedan para entregar ayuda militar a Ucrania y más sanciones destinadas a debilitar la economía de Vladimir Putin. Funcionarios de Ucrania y de varias capitales aliadas dicen que es demasiado poco y demasiado tarde. Independientemente de lo que haga Biden, en sus últimas semanas dijeron que Ucrania se encamina hacia un acuerdo amargo en el que Zelensky podría tener que dejar franjas de territorio en el limbo a cambio de garantías de seguridad que no se ajustan a la membresía de la OTAN que ha pedido. Los funcionarios dijeron que ese resultado será en gran medida una consecuencia de las decisiones que Biden tomó o no tomó en los últimos 2 años. A pesar de que Estados Unidos envió más de 90.000 millones de dólares en ayuda y armas, algunos aliados están frustrados con Biden por demorar decisiones clave para entregar armas más avanzadas en puntos cruciales del conflicto. También miramos a los drones. En Estados Unidos, la FAA está prohibiendo los drones durante 30 días en 22 ubicaciones de servicios públicos en Nueva Jersey, a pedido de las agencias de seguridad federales. Se planean restricciones similares para sitios de infraestructura crítica en Nueva York. Esto ocurre en medio de un aumento del 269% en el uso de láseres para apuntar a los aviones, lo que la FBI advierte que es peligroso e ilegal. Autoridades dicen que no hay evidencia de amenazas, que estas prohibiciones son por precaución. La mayoría de los avistamientos son aeronaves no tripuladas y no drones. Estados Unidos tiene cerca de 1 millón de drones registrados que realizan 42 millones de vuelos al año. También hablamos del primer ministro húngaro Viktor Orbán. Ha opinado que Ucrania aún podría cambiar su decisión respecto al alto el fuego navideño. Hablando de su misión de mantenimiento de la paz, Orbán explicó que había mantenido conversaciones con los líderes de varios países, incluido el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, enfatizando que fue el único mediador exitoso entre las dos partes. Cuando se alcanzó el acuerdo sobre el suministro de granos, decía Orbán, como mínimo resolvamos la situación para que haya un alto el fuego en Navidad. Por eso estoy trabajando para conseguir un alto el fuego y un intercambio de prisioneros a gran escala durante la Navidad ortodoxa. El primer ministro húngaro señaló que, dado que solo durará 2 o 3 días, el argumento de que un lado podría obtener una ventaja no es aplicable. También miramos a Rusia, que ha vuelto a poner a la capital de Ucrania en su punto de mira esta noche. Las alarmas sonaron en Kiev de madrugada y tras un ataque con drones kamikaze que fueron destruidos por las defensas antiaéreas ucranianas. 8 misiles, entre ellos misiles hipersónicos Kinzhal y misiles balísticos Iskander, impactaron en distintas partes de la ciudad, dejando al menos un muerto, 2 heridos, incendiando edificios en varios puntos de la urbe. Las autoridades ucranianas también informaron de ataques con misiles en otras localidades, como la ciudad portuaria de Jersón en el sur, donde una persona murió y 6 resultaron heridas. En el frente, Rusia ataca en Prokrovsk, Kurayove y Bremivka en la región de Donetsk, con un total de 150.000 hombres que siguen lanzando decenas de asaltos al día. Seguimos mirando en este caso Ucrania. Un ataque ruso contra la ciudad de Kiev este viernes ha causado daños materiales relativamente leves en las embajadas de varios países como Portugal, Argentina, Albania y Montenegro. Es lo que informa el ministro de Exteriores luso, quien anunció la presentación de una protesta formal a Rusia. Precisó en declaraciones a los periodistas en Cascais que no tienen registro de heridos en el equipo de la embajada de Portugal en Kiev, que está en el mismo edificio que las de Argentina, Albania y Montenegro. Decía que esto es altamente condenable. Dice: cualquier ataque de Rusia a Ucrania y a la ciudad de Kiev merece nuestra más fuerte condena, pero es absolutamente inaceptable que pueda haber ataques que tengan impacto o afecten a instalaciones diplomáticas. Se apuntaba esto mientras convocaba en Lisboa al encargado de negocios de la embajada rusa para presentar una protesta formal. Pendientes también de la reacción de Europa, mirando también a un ataque masivo por parte de Ucrania, un ataque en la región de Kursk. Habla de al menos 6 fallecidos. Hacemos una pausa, 2 minutos. Enseguida nos contamos todo en Negocios Televisión.
¿Te preocupa que tu inquilino no pague el alquiler? Sabemos que esto puede ser un desafío. Aunque los gastos son fáciles de calcular, el verdadero reto es gestionar la falta de pago por parte del inquilino. SEAC te ofrece una garantía de renta asegurada hasta que recuperes tu vivienda, pase el tiempo que pase. Relájate. SEAC se encarga de todo. Alquila tranquilo. SEAC responde. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eras una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. ¿Sabes lo importante de tener la mejor información para la toma de decisiones? ¿Sabes? En esas reuniones privadas en las que se ve una información clave para poder luego tomar esa decisión. Es lo que queremos en el club al que te invitamos ya, en el club en el que Negocios Televisión lanza para que puedas tener toda la información, la mejor información y tomar las mejores decisiones. ¿Cómo crees que va a evolucionar el euro en un entorno en el que todo el mundo inversor piensa que camina hacia la paridad? ¿Cómo le va a afectar el fenómeno Trump? ¿Cómo le va a afectar al conjunto europeo? Inscríbete aquí abajo. Y seguimos en Negocios Televisión, seguimos mirando a la última hora, analizando este ataque masivo por parte de Rusia en la capital ucraniana, este ataque en Kiev que ha dañado a embajadas occidentales. Hablaba sobre esto la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Kaja Kallas. Afirmaba este viernes que el ataque ruso que causó daños a la embajada portuguesa en Kiev indica que Moscú no tiene voluntad de paz. Dice, se trata de otro ataque bárbaro de Rusia contra objetivos civiles que no muestra ninguna voluntad de paz. Es lo que señala en un mensaje a través de las redes sociales. La ex primera ministra estonia dijo que misiles rusos habían dañado la embajada de Portugal en Kiev. Dice, ninguna representación diplomática debería ser nunca objetivo de un ataque, ni siquiera sufrir un impacto. Al mismo tiempo, extendía su solidaridad al personal diplomático. También miramos de nuevo a Rusia, que ha llevado a cabo un ciberataque masivo contra registros estatales de Ucrania. Es lo que apunta la viceprimera ministra ucraniana este jueves por la noche, según informa la agencia Reuters. Decía que hoy se ha producido el mayor ciberataque externo de los últimos tiempos contra registros estatales de Ucrania. Es lo que escribía en Facebook. Dice que como resultado de este ataque selectivo, el trabajo de los registros unificados y estatales que están bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia de Ucrania se ha suspendido temporalmente. Además, decía que estaba claro que el ataque fue llevado a cabo por los rusos para interrumpir el trabajo de la infraestructura de importancia crítica del país y que se estaba trabajando para restaurar los sistemas. El próximo año será declarado año del defensor de la patria en Rusia, es lo que afirma el presidente ruso Vladimir Putin. En una reunión del Consejo de Estado ha recordado que en 2025 se va a celebrar el 80 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria. Ha reaccionado también al ataque que ha tenido lugar en Kursk. Dice que se le ha declarado la guerra al mundo ruso. Escuchamos la advertencia de Putin. Для страны имеет большое значение. В следующем году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. В связи с этим предлагаю объявить 2025 год годом защитника Отечества.
в честь наших героев и участников специальной военной операции сегодня и в память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды. Decía que en este sentido propone declarar 2025 el año del defensor de la patria en honor a sus héroes y participantes en la operación militar especial de hoy y en memoria de las hazañas de todos sus antepasados por la lucha en la guerra patria en diferentes periodos históricos. En este sentido, dice además que cada año desde 2007 el presidente por decreto dedica el año siguiente a un tema particular para atraer atención del público. El año de la familia se celebró por primera vez en Rusia en 2022 fue el año del patrimonio cultural de los pueblos de Rusia y 2023 fue el año del maestro y del mentor. 2024, al igual que en 2008, fue el año de la familia. Mientras tanto, Rusia y Ucrania han intercambiado acusaciones de ataques a edificios históricos durante sus cruces de bombardeos de las últimas horas que han alcanzado a dos catedrales. Ucrania ha denunciado en primer lugar que el demoledor bombardeo ruso de este viernes contra la capital, contra Kiev, ha dañado la fachada y la vidriera central de la Catedral de San Nicolás, la segunda catedral más antigua de la ciudad, levantada a principios del siglo XX. El Ministerio de Cultura ucraniano ha repudiado este ataque contra un edificio declarado por autoridades ucranianas como patrimonio arquitectónico de importancia nacional. Decía que el daño a los valores culturales de cada nación es un daño al patrimonio cultural de toda la humanidad, que la protección de los bienes culturales de Ucrania requiere esfuerzos conjuntos. Dice además que hacen un llamado a los socios internacionales para que tomen medidas activas para detener al agresor y proteger el patrimonio cultural de Ucrania de la destrucción. Es lo que subrayaba en un comunicado recogido por el portal de noticias Rayon. Por su parte, Rusia ha denunciado que el ataque ucraniano con misiles contra la localidad de Reils ha dañado a la Catedral de la Asunción, levantada en el siglo XVIII. También miramos a la alerta máxima en Rusia, en concreto en Rostov del Don. Se ha introducido un régimen de alerta máxima debido al aumento del nivel de peligro aéreo, es lo que anuncia el jefe de la administración de la ciudad, Alexei Lopinenko, en su canal de Telegram. Dice que en relación con el aumento del nivel de peligro aéreo en Rostov del Don, hoy en una reunión extraordinaria de la Comisión para la Prevención y Liquidación de Situaciones de Emergencia, se tomó la decisión de introducir un régimen de alerta máxima. Todas las fuerzas y los medios a nivel de ciudad, desde las 6:30 hora de Moscú, del 20 de diciembre hasta las 10 del próximo 21 de diciembre, pasaron al modo de respuesta de emergencia, es lo que apunta el mensaje. También veremos a Ucrania, que va a dejar de transitar gas ruso a eso de las 7 horas de Moscú del próximo 1 de enero de 2025, cuando finalice el contrato de 5 años. Es lo que anunciaba el primer ministro ucraniano Denis Shmyhal en un discurso en la Rada Supremo. Decía literalmente: hoy entendemos que el acuerdo de tránsito de gas finaliza el 1 de enero de 2025. A las 7 de la mañana se bloqueará físicamente el tránsito debido a la finalización de este acuerdo. Al mismo tiempo, Shmyhal explicó que la reanudación del tránsito a través del sistema de transporte de gas ucraniano será posible a petición de la Comisión Europea si no se trata de gas ruso. En cuanto al petróleo, según el primer ministro, Ucrania se ve obligada a continuar el tránsito del petróleo ruso de conformidad con la Carta Europea de la Energía. También miramos la respuesta del primer ministro eslovaco Robert Fico. Amenazaba a Ucrania con un conflicto grave si Kiev no permite el tránsito por su territorio del gas ruso destinado a Bratislava. Decía que si Zelensky no libera su gas puede surgir un conflicto grave. Zelensky descartaba por completo la opción de continuar el tránsito de gas a través de Ucrania, es lo que declaraba el propio Robert Fico tras la cumbre de la Unión Europea. Decía que Zelensky descartó esta cuestión absolutamente y además hizo propuestas que le parecen absurdas, por ejemplo, que solo accederá a ellos si no pagan hasta el final de la guerra, es lo que indica el jefe del gobierno eslovaco. Dice que las autoridades de Kiev, bloqueando la continuación del tránsito de gas por territorio ucraniano, están perjudicando los intereses económicos nacionales de Eslovaquia y podrían perjudicar al bloque europeo en su conjunto. Hablamos también, en este caso, de nuevo de Ucrania. Las autoridades ucranianas han alertado este viernes de que la central nuclear de Zaporilla, la mayor de toda Europa, está cerca del apagón como consecuencia de los bombardeos del ejército ruso que se hizo con el control de las instalaciones poco después del inicio del conflicto. El ministro de Energía ucraniano ha asegurado que actualmente la central solo permanece en funcionamiento con una de las dos líneas de transmisión de energía que conectan con el sistema energético
ucraniano. Galushenko ha explicado que una de estas líneas ha tenido que ser desconectada debido a los bombardeos rusos, si bien la zona es escenario constante de ataques de uno y otro bando que se reprochan mutuamente estar poniendo en tela de juicio la seguridad de una instalación de capital importancia. Apuntan a que el funcionamiento seguro de la central nuclear solo es posible bajo el control de Ucrania. Esto es lo que reivindica el ministro, que condiciona volver a conectar esta línea de suministro al fin de los ataques rusos. También les contamos el ataque masivo que ha tenido lugar por parte de Ucrania. Las Fuerzas Armadas han lanzado este viernes un ataque con misiles contra la ciudad de Rils, en la provincia rusa de Kursk. Es lo que comunicaba a los medios locales Andrei Belousov, jefe del distrito. El gobernador local en funciones detalló que el ataque ha dejado al menos 6 muertos, incluido un niño, y 10 heridos que fueron ingresados en hospitales, entre ellos un menor de 13 años. Dice que las fuerzas de defensa antiaérea derribaron varios misiles disparados desde lanzamisiles y Mars. Es lo que escribía en su canal de Telegram. Belousov precisó que en total se efectuaron 15 lanzamientos. Según datos preliminares, la Casa de la Cultura, una escuela, un edificio de registro civil, varias viviendas y otras instalaciones, así como coches, también han resultado dañados. Dice que las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un ataque con misiles contra Riz. Dice además que atacan deliberadamente instalaciones civiles y sociales. Agregaba que los servicios operativos están trabajando en el lugar. Precisamente en este sentido miramos a Volodymyr Zelensky. El presidente ucraniano habla en estos momentos de unidad entre Estados Unidos y la Unión Europea. Manda un mensaje directo a Donald Trump. Escuchamos a Zelensky. Is united voice that those countries which you just mentioned in the end of your question, that these countries should distribute Russian narratives, but that the voice of Europe is united and unanimous, and they are united also with the United States of America. We are waiting for the inauguration of the new president, Donald Trump, and we would like to start having a serious plan of how to stop Putin. And really, I think that both Donald Trump and the whole European Union are... Pendientes de Volodymyr Zelensky, pendientes de esta nueva escalada en Ucrania, el ataque en Kiev, el daño a las embajadas occidentales, el ataque de Ucrania, también en este caso incluso hiriendo, matando a algunos civiles en la región rusa de Kursk. Hacemos una pausa y enseguida, en Mejor Análisis, un par de minutos, los expertos enseguida en Negocios Televisión.